El hombre de Tauret es una de las leyendas urbanas más conocidas sobre viajeros interdimensionales. La leyenda está basada en el caso real de John Zigrus, un estafador detenido por las autoridades japonesas y cuya historia ha sido contada por distintos medios alrededor del mundo, llegando al punto de poseer distintas versiones que cuentan de una manera diferente los hechos establecidos. Una de esas versiones es conocida como la de El hombre de Tauret, la historia de un misterioso sujeto que llegó un día al aeropuerto de Tokio, Japón, afirmando ser de un lugar llamado Tauret, un país inexistente que supuestamente se ubicaría en el lugar del Principado de Andorra, entre Francia y España, y que poco después de ser detenido desaparecería de forma misteriosa, dejando el caso inconcluso. Esta historia comienza en el verano de 1954, en el Aeropuerto Internacional de Tokio, Japón. El país se encontraba en una etapa de recuperación tras la Segunda Guerra Mundial y por lo mismo personas de distintas nacionalidades llegaban de visita al país, ya sea para atender sus negocios o simplemente como turistas. Cierto día, los oficiales de la aduana habían recibido un gran número de turistas en el aeropuerto. Para ellos no era más que otro día rutinario, pidiendo y controlando sus pasaportes. Lo que no se imaginaban era que su rutina iba a cambiar de manera drástica tras recibir la visita de una persona de ascendencia europea. El hombre, que no poseía una característica destacable, de apariencia caucásica y con barba, se dirigió a los oficiales hablándoles en idioma japonés, pero al mismo tiempo se notaba su acento francés, con su pasaporte en mano. Pero cuando los oficiales observaron el país del que provenía, se sorprendieron al ver el nombre del lugar. Tauret era el país que tenía escrito el pasaporte en letras grandes y brillosas. Los oficiales quedaron un tanto desconcertados. Preguntaron a su supervisor por la ubicación de dicho lugar, pero al momento de consultarlo en un libro de geografía, se dieron cuenta de que dicho país simplemente no existía. Pensando en que tal vez se trataría de un engaño, volvieron a revisar el pasaporte, pero el mismo lucía demasiado auténtico como para ser una falsificación, teniendo incluso los sellos de distintos aeropuertos alrededor del mundo. Debido a lo extraño del asunto, los oficiales le pidieron al hombre que los acompañara para poder hacerle algunas preguntas. Ya en la sala de interrogaciones, le volvieron a preguntar por su país de origen, a lo que el sujeto, de manera educada y profesional, les respondió que era europeo, más específicamente de un país llamado Tauret, una nación ubicada entre España y Francia. Explicó que era perfectamente normal para ellos no haber oído antes sobre dicho lugar, puesto que era un país muy pequeño. También comentó que era un comerciante que había llegado a Japón por un asunto de negocios y que esa era su tercera visita al país, pero que nunca antes había tenido problemas al viajar a Japón. Incluso les llegó a mostrar una moneda legal europea para una prueba más de la veracidad de su historia. Los oficiales, que seguían sin creerle, le pidieron que señalara a Tauret en un mapa, pero cuando el sujeto marcó la ubicación del país, todos se sorprendieron al ver que lo que había señalado era Andorra. Fue entonces que el hombre les explicó que nunca en su vida había escuchado hablar sobre dicho país y que Tauret llevaba más de 1000 años existiendo. El sujeto, quien ya para este punto se encontraba demasiado angustiado, les mostró a los oficiales un carnet de conducir emitido en Tauret, así como también su chequera personal proveniente de un banco del mismo país. Los oficiales tampoco pudieron demostrar la existencia del banco. Cansados de no llegar a ningún lado, decidieron trasladar al hombre a un hotel cercano al aeropuerto para poder interrogarlo al día siguiente. Lo hospedaron en la habitación del piso más alto del hotel y quedó bajo custodia de 2 guardias para evitar que escapara. A la mañana siguiente,
Cuando los oficiales se dispusieron a entrar en su habitación para continuar con el interrogatorio, se sorprendieron al ver que la habitación se encontraba vacía, en absoluto orden, y que no había rastro alguno del sujeto ni de sus pertenencias. Los oficiales no podían comprender cómo una persona habría podido escapar sin dejar rastro, ya que aparte de la puerta que se encontraba custodiada, la única otra forma de escapar era a través de la ventana de la habitación, a 15 pisos del suelo. La policía comenzó una extensa búsqueda para poder dar con el sujeto, pero al no poder dar con su paradero, decidió abandonar el caso. A raíz de este caso, se barajaron distintas suposiciones sobre el mismo, siendo la más popular la que afirmaba que el sujeto era un viajero interdimensional y que había quedado atrapado por accidente en una dimensión diferente a la suya, pero que de algún modo habría vuelto a su dimensión de origen sin que nadie lo notara. Esta leyenda urbana, que parece inventada, en realidad sí tiene algo de veracidad. Un hombre llamado John Allen Sigrus llegó a Japón acompañado por su esposa coreana. 3 meses después, fue arrestado por la policía nipona, acusado de fraude de identidad y de intentar cobrar 2 millonarios cheques en 2 bancos de Tokio. Tras ser detenido e interrogado, Sigrus relató que nació en Estados Unidos, se mudó al Reino Unido a través de Checoslovaquia y Alemania, y asistió a la escuela secundaria allí. Durante la Segunda Guerra Mundial fue piloto de la Royal Air Force y una vez fue capturado por los alemanes. Después de la guerra vivió en América Latina. Más tarde se convirtió en espía de los estadounidenses en Corea del Sur. Sirvió como piloto en Tailandia y Vietnam y luego fue asignado por la República Árabe Unida. Llegó a Japón para una misión secreta que incluía el reclutamiento de voluntarios militares japoneses para la República Árabe Unida. Después de contactar a los países mencionados, las autoridades japonesas determinaron que toda la información proporcionada por Sigrus era falsa y que los sellos en su pseudo pasaporte habían sido fabricados por él mismo. Fue condenado a 1 año de prisión, pero tras escuchar la sentencia, intentó suicidarse cortándose las venas con un trozo de vaso que había llevado en secreto a la corte. Después de su liberación, John Sigrus fue deportado de Japón a Hong Kong y nunca más se supo de él.